Estados Unidos autorizó a Chevron a retomar parcialmente sus actividades en Venezuela. El Departamento del Tesoro norteamericano anunció la medida luego de que el régimen de Maduro y la oposición alcanzaran un acuerdo parcial en los diálogos de México. Otras sanciones siguen vigentes, aclara el comunicado. El gobierno estadounidense anunció este sábado que autoriza a la petrolera Chevron a retomar operaciones limitadas de extracción de recursos naturales en Venezuela como resultado de la reanudación del diálogo entre el régimen venezolano y la oposición. Esta medida, según el Departamento del Tesoro, refleja la política de largo plazo de Estados Unidos de proporcionar un alivio de sanciones específico basado en pasos concretos que rebajan el sufrimiento del pueblo venezolano y apoyan la restauración de la democracia. Esta medida, según el Departamento del Tesoro, refleja la política de largo plazo de Estados Unidos de proporcionar un alivio de sanciones específico basado en pasos concretos que rebajan el sufrimiento del pueblo venezolano y apoyan la restauración de la democracia. El Departamento del Tesoro precisó que esta autorización impide que la petrolera estatal venezolana PDVSA reciba ganancias de las ventas de petróleo por parte de Chevron y permite la actividad relacionada con las empresas conjuntas de Chevron en Venezuela solo, no otras actividades con PDVSA. Otras sanciones y restricciones relacionadas con Venezuela impuestas por Estados Unidos siguen vigentes, aclaró su comunicado, según el cual el país hará cumplir enérgicamente estas sanciones y seguirá responsabilizando a cualquier actor que participe en actos de corrupción, viole las leyes estadounidenses o abuse de los derechos humanos en Venezuela. Desde el Ejecutivo estadounidense se había supeditado cualquier decisión sobre Chevron a que las partes volvieran a la mesa de negociaciones e impulsaran otros compromisos específicos en apoyo de la población venezolana. La dictadura chavista y la oposición suscribieron el sábado en la capital mexicana un acuerdo que prevé la creación de un fondo, que será manejado por Naciones Unidas, para atender la compleja crisis social de Venezuela en el marco de la reactivación de los diálogos. Los términos del acuerdo parcial fueron anunciados por el jefe del equipo facilitador de Noruega, Dag Nylander, quien afirmó que el convenio permitirá lograr importantes avances para la protección de los venezolanos. Durante un acto en un hotel del centro de la Ciudad de México, Nylander informó que el Fondo Social se financiará con recursos congelados del Estado venezolano en el sistema financiero internacional, que se emplearán para apoyar programas de salud, alimentación y educación para los sectores pobres, que han sido muy golpeados por la crisis, mejorar el deteriorado sistema eléctrico público y atender a las familias afectadas por las fuertes lluvias ocurridas en el segundo semestre de ese año. El facilitador precisó que Naciones Unidas apoyará la implementación del acuerdo y que se creará un grupo de veedores, con representantes de ambas partes que le dará seguimiento a los proyectos. En el acuerdo no se mencionó la suma que manejará el fondo, pero se prevé pueda alcanzar los $3.000 millones. Tras 13 meses de suspensión de los diálogos, el régimen y la oposición buscan impulsar el proceso con este acuerdo social que fue avanzando en los últimos meses con la mediación de Noruega. La conformación del Fondo Social forma parte de una amplia agenda de discusiones que se espera avanzar en diciembre, que incluirá el levantamiento de las sanciones económicas, la definición de las condiciones para las elecciones presidenciales del 2024, la liberación de presos políticos y el retiro de inhabilitaciones políticas. Estados Unidos además saludó un acuerdo de protección social alcanzado.
Nos unimos a la comunidad internacional en saludar el reinicio de negociaciones entre las dos partes, luego de casi un año y medio de parálisis, expresó una alta fuente del gobierno estadounidense sobre las tratativas relanzadas en México. El informante señaló que el acuerdo da cuenta de importantes pasos en la dirección correcta en Venezuela, que recibió minutos después un alivio de sanciones con la autorización de Washington a Chevron para retomar parcialmente sus actividades de extracción petrolera en el país caribeño. Y también Venezuela pide a la ONU gestión de multimillonario Fondo para Protección Social. El Fondo de Protección Social podría evitar que los venezolanos huyan de su país al mejorar sus condiciones de vida mediante un mejor acceso a alimentos, medicinas y atención médica. El gobierno y la oposición de Venezuela solicitaron a la ONU la gestión de miles de millones de dólares del país sudamericano retenidos en entidades extranjeras para combatir la aguda crisis en la nación petrolera, anunciaron ambas partes el sábado, durante la reanudación del proceso de diálogo en México. El mes pasado, varias fuentes dijeron a Reuters que los fondos que serán descongelados paulatinamente ascienden a más de 3.000 millones de dólares. Más tarde, en un esperado anuncio, Estados Unidos emitió una licencia ampliada que permite a Chevron, la petrolera más grande del país, importar petróleo o derivados producidos por sus empresas en Venezuela. Esta acción refleja la política de larga data de Estados Unidos de proporcionar un alivio de sanciones específico basado en pasos concretos que alivian el sufrimiento del pueblo venezolano y apoyan la restauración de la democracia, dijo el Departamento del Tesoro en un comunicado. En 2019, bajo la administración de Donald Trump, Estados Unidos y la Unión Europea impusieron sanciones a Venezuela con el objetivo de privar al gobierno de Nicolás Maduro, cuya reelección de 2018 no reconocieron de ingresos petroleros. Así quedaron congelados activos, incluidos miles de millones de dólares del país depositados en el extranjero. A los fines de atender las necesidades más urgentes del pueblo venezolano, se acuerda solicitar a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, apoyo, el diseño, establecimiento e implementación de un fondo fiduciario único, el cual se denominaría Fondo para la Protección Social del Pueblo Venezolano, dijo el representante de Noruega, Dag Nylander. Las partes han identificado un conjunto de recursos pertenecientes a Estado venezolano, congelados en el sistema financiero internacional, a los cuales es posible acceder progresivamente, agregó.